todos y feliz mes de las madres. Y es que ya no es el Día de las Madres, es el mes de las madres. Porque en España se celebra hoy el mes de las madres. La semana que viene se celebra en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en un montón de sitios. La siguiente semana se celebra en República Dominicana. O sea, ya esto es un mundo globalizado, es el mes de las madres, ¿no? Ayer estábamos hablando con una amiga dominicana y nos contaba que su madre le llamó por teléfono y le dijo, bueno, ya estamos en el mes de las madres. Y como que no quiere la cosa, le dijo que estaba pensando en cambiar la nevera. Digo, qué inteligente esta mujer. Le dice que es el mes de las madres, porque si es el día de la madre no puedes pedir un regalo tan caro, pero como es el mes, no, pues ya vamos a aprovechar, ¿no? Amén. Entonces os aconsejo, madres, que celebréis el mes de las madres. Yo tengo otra idea, que es que no se celebre el mes de las madres, sino que se celebre todos los días del año el Día de la Madre. Porque la verdad es que las madres son impresionantes. Yo tengo una madre muy cerca de mí, que es mi esposa, y puedo ver todos los días el sacrificio que tiene por sus hijas y el amor que siente ella por sus hijas. Yo creo que los maridos o los padres, por mucho que nos esforcemos, no podemos llegar ni a la suela de los zapatos a las madres, porque es algo innato. Pero sí que podemos aprender un poquito o mucho de ellas para saber lo que realmente significa el amor. ¿Amén? Y bueno, hoy, aparte de ser el Día de las Madres, tenemos un montón de visitas. Hoy es un día súper especial. Tenemos aquí a la mamá de Elisa, a Mitzi. Un aplauso. También de la Iglesia de París viene Emma, no sé dónde está. Un aplauso. También de Los Ángeles viene Erika Yuyu, no sé, está por aquí. Y luego también tenemos la visita de Hammond y su hija, por aquí, un aplauso. Y bueno, y Guy hoy nos va a predicar, tenemos esa suerte que vamos a poder escucharle, vamos a poder escuchar su testimonio. Y yo estoy seguro que el mensaje que nos va a dar no nos va a dejar indiferentes. Porque la palabra de Dios no te deja indiferente. Como dice Hebreos en 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces, con esto yo os doy la bienvenida a la Iglesia de los Discípulos de Cristo y espero que todos vosotros os sintáis como en casa, como vuestra casa, como la casa de Dios. ¿Amén? Y bueno, ahora vamos a dar los anuncios. Tenemos dos anuncios para esta semana. Tenemos reunión de todos este martes a las 8 aquí en la iglesia. Y el sábado que viene también tenemos reunión para los miembros de la iglesia. Aquí también en la academia de 5 a 7 de la tarde. Y próximos eventos. Tenemos el día 1 de junio clase de padres, donde podéis invitar también a vuestros amigos que sean padres, que puedan venir aquí a tener una clase, a aprender un poco más cómo nos dice Dios que tenemos que educar a nuestros hijos. Y otro evento que tenemos en la iglesia, que es el retiro para toda la iglesia, que es los días 11 y 13 de octubre en Guadarrama, en el centro de Fray Luis de León. Y bueno, me acompañáis en una oración. Ahora también va a salir Linda a contarnos también algunas noticias que tiene ella. Pero acompáñame en una oración antes. Amado Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que nos das, te damos gracias por las madres que tú nos has dado, Padre, porque son un ejemplo para todos nosotros de lo que es el amor, desinteresado que mostró Jesús cuando vino aquí a la tierra, mandado por su Padre, por Dios, por nuestro Padre. Yo te pido que
que nos ayudes a ver un poco cómo estas madres se sacrifican por sus hijos y son capaces de darlo todo por sus hijos, para que todos, padres y el resto de hermanos, podamos aprender un poquito más de tu amor, Padre, en ese ejemplo que tú nos has dado viviente. Te damos gracias por todo lo que nos das, te oramos por este servicio para que sea poderoso, para que salgamos de aquí fortalecidos en tu palabra. Te damos en el nombre de Jesús. Bueno, familia, esta es la comunión y hoy es un día especial y esto es muy especial también porque Elisa es especial y saben que es la última vez que va a dar una comunión con nosotros. Entonces, yo solo vengo a presentar a la chica que va a hablar para ustedes. Pues, buenos días, familia. Buenas. Vale, entonces, yo estaba hablando con mi hermano el otro día y él me contó que manejó un coche manual. Sí. Y en los Estados Unidos no son tan populares. Los coches automáticos son más populares. Entonces, en mi opinión, un coche manual es más difícil de aprender. El coche siempre requiere que tomes muchos cambios y no importa lo cansado que estés de cambiar, de marchar o cuántas veces hayas cambiado. Si no las cambias, hay un riesgo de dañar el coche. Y creo que la vida es igual. Tú puedes. Hay un refrán que dice, la única cosa constante es el cambio. Y la transición es parte de la vida. Y si no nos acostumbramos al cambio, arriesgamos no lograr la velocidad y podemos ser paralizados en lograr nuestro objetivo o matarnos con la ansiedad, el miedo y la fatiga. En estos últimos 3 años aquí en Madrid han sido llenos de transiciones y cambios para mi vida. Y justo cuando pensé que tenía todo bajo de control, la vida requirió otro cambio. Y cuando pienso qué va a pasar, pienso en esta escritura, en Efesios 1, 6 a 10. Se dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración, el cumplimiento de todos tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, a causa del sacrificio de Jesús, tenemos la redención. Somos perdonados y tenemos la libertad. Nos esforzamos de vivir su voluntad. Y sin su sacrificio, yo no hubiera sido capaz de estar aquí y ser parte de su reino. No hubiera llegado a conocer vosotros y tener estas relaciones que tengo con vosotros.
y seguramente no tendría ninguna oportunidad de entrar al cielo sin el sacrificio de Jesús. Y quiero animar a todos que deben abrazar las transiciones de la vida para crecer. Solo es por el sacrificio de Jesús que somos capaces de perseverar por sus momentos difíciles. Gracias a todos por amarme y enseñarme durante mi tiempo aquí. Os echaré de menos y espero que podamos vernos otra vez muy pronto. Os quiero mucho. Wow, es súper triste que Elisa ya se nos va, pero al mismo tiempo es como es nuestra hermana, va a estar en otro país, pero va a estar con nosotros. Eso es nuestra hermana. Cuando alguno de nosotros vaya a Estados Unidos va a ser lo mismo porque estamos viviendo en Dios. Y hoy, esta mañana en mi tiempo con Dios, leí una parte que decía nuestras vidas son felices porque estamos deseando a Dios. Cuando deseamos verlo, no lo tenemos aún, no está aún con nosotros Dios, pero el deseo de que Dios esté con nosotros, de que venga el Hijo de Dios, eso nos da felicidad. Y sí, es increíble. Y para la Santa Cena quiero leer una escritura que está en Primera de Tesalonicenses 4:14, no hace falta que vayan. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Sí, vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias porque es increíble que tú nos permitas tener tiempos como la comunión, poder compartir, poder sentir cuando una hermana se tiene que ir y sentir que estás tan conectado con ella porque estás con Dios, que es una hermana, que es como una hermana para ti, Dios, para nosotros. Y te pido por esto, te pido por el pan y el vino que vamos a tomar y beber, que podamos sentir que estamos haciéndolo, Dios, que podamos sentir que estamos... Good morning, everyone. Buenos días a todos. Well, so glad I could be here. My name is Guy Hammond, and I am visiting here from Toronto, Canada. Estoy muy contento de estar aquí. Mi nombre es Hammond y estoy vengo de Toronto, Canadá. And if Carlos makes a lot of mistakes, those of you who speak English can correct him, please. Y si Carlos comete muchos errores, para aquellos que habláis en inglés, por favor, corregidle. Exactly. Thank you so much for having me come and speak here today. I'm so honored. My first time to Madrid, first time to stay, and I'm loving my time here. Thank you very much. Gracias por recibirme aquí en la iglesia. Estoy disfrutando mucho mi tiempo aquí en España. Me encanta, así que muchísimas gracias. And I have actually my son and my daughter here today. I've got 4 kids. 2 of them are here with me, Ellie and Wyatt. Y de hecho tengo aquí a 2 de mis hijos, mi hija y mi hijo, y tengo 4 de ellos y es Wyatt and Ellie. Yes, that's right. So anyway, yes, I'm an evangelist from Canada, but I also lead an international ministry called Strength and Weakness. Soy un evangelista de Canadá, pero también dirijo un ministerio que se llama Strength in Weakness, que es, bueno, ahí lo tenéis, que es fortaleza en la debilidad. Sí. Yep, so I'm going to tell you just a little bit about the ministry before I get into my lesson. It won't be the main point of what I'm talking about today, but since I came all this way, and this is my first time with you, I thought I'd share a little bit about the ministry. So, antes de entrar en mi lección, me gustaría compartir un poco acerca de mi ministerio, de lo que hago ahí. So the ministry is really designed to talk about sexual ethics and Christian family values. Y básicamente el ministerio se centra en explicar
Can you repeat? Sexual ethics. Sí, ética sexual and Christian family values. y los valores en la familia cristiana. Yeah. And I focus primarily right now on the issue of homosexuality and how that relates to us as Christians and as the church. Y me enfoco principalmente en el tema de la homosexualidad y cómo eso tiene un impacto en nuestras vidas como cristianos. So this is a very controversial issue in our society today, especially amongst Christians. Y este es un tema bastante controvertido, sobre todo dentro de la comunidad cristiana. And I think a lot of times as Christians, we're not sure how to be able to deal with this complex situation. Y a veces como cristianos no sabemos muy bien cómo lidiar y enfrentar estos temas tan complejos. So it's important that we talk about it because the whole world is talking about it, except it seems the Christians. Y es importante que hablemos de esto porque todo el mundo está hablando de eso, pero menos la iglesia. And I believe there is a way for us to talk about homosexuality in a way that doesn't lower what the Bible teaches, but also uplifts the love and mercy and compassion of Jesus. Pero creo que hay una manera de hablar sobre el tema de la homosexualidad que no rebaja el estándar de Dios, pero exalta el amor y la compasión. So let's start here. Let's just look at what the scriptures actually teach about homosexuality. Así que empecemos, vamos a ver un poco lo que hablan las escrituras acerca del tema de la homosexualidad. What's your problem? Oh, you want me to stand still? That's not going to happen. It's not going to happen. Just not so close here, because you're Not so close. I promise nothing. For those of you watching, sorry. That's just Aquellos que estéis viendo, lo siento mucho. yeah. You should have a big camera at the back, not a little one right in front of me. Debería estar I take up a lot of space on the screen, so Tengo it's mucho espacio en la cámara. right. So these are what the scriptures teach about homosexuality. Y estas son las escrituras que enseñan acerca de la homosexualidad en la Biblia. It's not a lot of scriptures. Those are the 5 main passages that discuss this complex issue. No son muchas escrituras, son simplemente 5 pasajes que discuten este tema en las escrituras. So even though we only get 5 scriptures, really actually there's about 30 scriptures, but these are the 5 main that talk about the issue directly. Y en realidad hay 30, pero principalmente aquellas escrituras que hablan directamente sobre este tema son aquellas 5. So although we only get 5, there's quite a bit we can learn from these 5 scriptures. Y hay mucho de lo cual podemos aprender de estas 5 escrituras. So for instance, you can go to the next slide please. You'll notice here that we've got scriptures on this issue both from the Old and the New Testament. Por ejemplo, aquí podéis ver en esta diapositiva que hay temas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. That's important because it shows us consistency about how God felt about sexual ethics for over a span of thousands of years. Y esto es muy importante porque nos muestra cómo Dios nos muestra la actitud de Dios hacia la ética sexual a lo largo del tiempo. Also, it's important to notice that these scriptures here, from Leviticus and into the New Testament, were written to highly different cultures. Y es importante también darnos cuenta que aquellas escrituras en Levítico, por ejemplo, que pertenecen al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, fue escrito a distintas culturas, a distinta audiencia. And they were written in different languages by different authors. Y también fueron escritas en distintas lenguas por escritores distintos. Why is that important? ¿Y por qué es eso importante? It's important because today people will say, Guy, you can't trust what the Bible teaches on sexual ethics. This is 2019. ¿Y por qué esto es importante? Porque mucha gente dice, bueno, no puedes confiar en la Biblia porque estamos en 2019 y eso fue escrito por muchas personas en un tiempo antiguo. So people will say, well, the Bible is old, it's archaic, we can't trust what it says on sexual ethics in today's culture. Claro, es que la Biblia ya es arcaica, es antigua, no podemos confiar en la Biblia para que hable de la ética sexual con respecto a la homosexualidad. But the fact that these scriptures were taught to highly different cultures over a span of thousands of years actually shows us that we can trust what the Bible says on sexual ethics. Pero es todo lo contrario, el hecho de que fue esto a lo largo del tiempo, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, por distintos escritores, enfatiza la idea de que Dios tiene esa misma actitud respecto a la ética sexual. There are some issues biblically that supersede time and culture. Ahora bien, hay ciertos temas bíblicos que da igual el tiempo y la cultura, que va mucho más allá, que se mantiene igual. So sexual ethics is one of those. How God felt about sexual ethics 3,000 years ago is how he felt about sexual ethics 2,000 years ago, and it's clear it's still how he feels about sexual ethics today. Y lo mismo ocurre con la ética sexual. La manera en cómo Dios se sentía hacia la ética sexual hace 3,000 años es la misma manera en cómo se sintió con la ética sexual hace 2,000 años y es como se sigue sintiendo ahora.
So I recognize that what the Bible teaches on sexual ethics is not popular in our culture today. Y obviamente me he dado cuenta que aquello que enseña la Biblia sobre la ética sexual no es popular. So this leaves us with a lot of questions on things, especially like homosexuality. Y esto nos deja pues, un montón de pues, incógnitos, interrogantes acerca del tema de la homosexualidad. So here's the thing. The truth is, I don't have all the answers. Y ahora bien, aquí es la verdad, voy a ser honesto, no tengo todas las respuestas. I myself have to be willing to live within the tension of uncertainty. I don't know all the answers to this stuff. Y tengo que aceptar de vivir con esa tensión de incertidumbre porque no tengo todas las respuestas acerca de este tema. So I'm hoping someday that I will be able to come back here to Madrid and actually teach a whole workshop for you like I normally do as I travel around the world. Y me encantaría que en el futuro pueda volver a Madrid y enseñe un taller sobre este tema aquí en la iglesia, que eso es exactamente lo que hago alrededor del mundo, enseñar estos talleres. Yeah, this is just a brief introduction Esto to es it. simplemente pues un aperitivo, una introducción muy corta. So I recognize that even us in this room may not all agree on the issue of homosexuality. Incluso puede que muchos de nosotros, entre nosotros en esta sala, no estemos de acuerdo acerca del tema de la homosexualidad. But that's okay. Pero no pasa nada. Yeah, here's something I think we can all agree on. Pero creo que en esto sí podemos estar todos de acuerdo. And that is that every person needs to be treated with dignity, kindness, and respect. Y es que cada persona necesita ser tratado con dignidad, bondad y respeto. Regardless of what they believe about God or the Bible, regardless of how they decide to live their lives, every person needs to be treated with dignity, kindness, and respect. Sin importar lo que creen o cómo escogen vivir sus vidas, todas las personas deben ser tratadas con dignidad, bondad y respeto. So I don't know where we all stand on this issue this morning, No sé en qué posición nos encontramos con respecto a este tema, but I would like to say that if there's anyone here this morning who has been hurt or laughed at or maligned by someone who called himself a Christian, pero si alguno de vosotros ha sido herido, ha sido abusado por algunas personas que se hacen llamar cristianas, I want you to know that I believe God's heart broke with yours. pero quiero que sepas que el corazón de Dios se ha roto con el tuyo. I think there's been a lot of people who have called themselves Christians who have said and done things to people in the gay community that Jesus would never say or do. Y sé que ha habido muchas personas llamadas cristianas que han hecho mucho daño a la gente que forma parte de la comunidad gay. Let me tell you just a little bit about myself. Next slide, thank you very much. Who is Guy Hammond? Y me gustaría compartir un poco de mi historia y quién soy yo. Aquí lo podéis ver. I started participating in homosexuality around the tender age of 12. Y yo empecé a participar en una vida homosexual activamente desde la edad de los 12 años. I had a boyfriend for 10 years, Tuve un novio durante 10 años. and that was a relationship that lasted until I was in my mid-20s. Y esa fue una relación que mantuve hasta mis 20 y pico. Now this is me when I was 19 years old. I have a little bit more hair there. Y esta es mi foto cuando tenía 19 años, tenía un poco más de pelo. Yeah. By the time I was this age, I had really decided to give up on God and the church because I didn't think the church had any answers to these issues. Y a esta edad, cuando tenía 19 años, ya había decidido rendirme con este tema de Dios y la iglesia porque sentía que ni Dios ni la iglesia tenían respuestas para lo que yo estaba pasando. So I moved to Toronto, Canada's largest city, and got involved in the gay community there. Así que me mudé a Toronto, Canadá y me involucré con la comunidad gay. Is that right? I trust you. No. Didn't sound right, but what do I know? Okay. And so, I really started making a lot of dangerous decisions with my life, having anonymous sexual encounters with strangers, that kind of thing. Y empecé a tener como experiencias muy peligrosas en mi vida en las que tenía pues relaciones con extraños. By the time I was 24 years old, my life was a mess. Y a la edad de 24 años ya mi vida era un completo desastre. And didn't know where to turn, didn't know where to get help, but in God's perfect timing, God, I believe, sent someone who invited me to church. No sabía con quién hablar, no sabía dónde buscar ayuda, pero gracias a Dios Él sabía que era el momento adecuado para Él mandarme ayuda. I was very skeptical, but I decided to go and ended up going to that church for a couple of years until I felt safe enough to tell these people who I really was. Y es curioso porque era bastante escéptico respecto a la idea de la iglesia, pero aún así empecé a asistir durante 2 años hasta que ya ahí por fin les dije pues mi pasado. I finally decided to study the Bible, and I did, and decided that I wanted Jesus more than I wanted homosexuality. Y empecé a estudiar la Biblia y al final decidí que quería más a Jesús
que la homosexualidad. And because of my understanding of what the Bible taught on sexual ethics, I believed that in order for me to become a Christian, I would have to leave my gay life behind forever. Y por el entendimiento que tenía de las Escrituras, sabía que si quería seguir a Dios tenía que dejar atrás la práctica homosexual. So I was baptized on August 15th, 1987. Así que fui bautizado el 15 de agosto de 1987. Numbers are not my thing. I want a new translator. This guy is trouble. Okay. And I can tell you, I have not participated in any kind of homosexual activity since my conversion 30 years ago. Y os puedo decir que desde que yo tuve esa conversión en Cristo, no he participado en ninguna actividad homosexual desde ese entonces. So one thing I never thought that would happen is that I would ever find a wife and have a family. I didn't know how that would be possible. Lo que sí no me lo imaginaba es que iba al final a encontrar una esposa y que iba a tener hijos. Yet after a period of time, I fell in love with a beautiful woman called Kathy, and over a period of years, I got this amazing family. Y me enamoré con una mujer maravillosa llamada Kathy y tengo una familia increíble. Yeah, so this is my son Wyatt, and this is my daughter Ellie. They're sitting in the back here today. Mi hijo Wyatt, mi hija Ellie, que están ahí sentados. Wyatt, I think, are you 23? I have no idea how old you are. You're 24? There's 4 kids. It's too hard to keep track of them all. Tengo 4 hijos, es muy difícil saber todas las edades. My daughter Ellie is 25? 26? Ellie tiene 26, no 25. Right. And then this is my son Greg. I wouldn't even guess. I don't know how old he is. He's like 20 or something. La edad de mi otro hijo. And my daughter Kristen. Y mi hija Kristen. So anyway, I look at that and I just see that God has been really kind to me over the years. That somebody like me, who was living the kind of life I was living, since becoming a Christian, has been blessed by having a family. Y es increíble, veo la bondad de Dios en que a pesar de haber vivido ese estilo de vida, Dios me bendijo con esta increíble familia. Next slide. This is my ministry, Strength in Weakness. Check it out. It's online, strengthinweakness.org. Y por favor, esta es mi página web del ministerio que dirijo, que es strengthinweakness.org. Tons of information there, and since I started the ministry, it has grown to where we're now helping thousands of people in 58 countries around the world. Y bueno, ha habido mucho impacto con este ministerio. Ahora mismo estamos ayudando a miles de personas a lo largo del mundo. Great. Next slide. So I'll just say this in regards to how Christians should deal with this issue. Bueno, voy a decir aquí brevemente cómo un cristiano debería enfrentar estos temas. For people in the church who are same-sex attracted, my response to them is, I don't think God cares. Para aquellas personas que en esta sala tienen atracción hacia el mismo sexo que el suyo, te digo una cosa, a Dios no le importa eso. We can't help what we're attracted to. I've never met anyone who chose what they're attracted to. No podemos evitar aquello que nos atrae. No he conocido a nadie que podía escoger aquello que te debe atraer. Eso no se puede. We are 100% responsible for what we do with our attractions, but the attractions in and of themselves, we're not responsible. Somos 100% responsables de lo que hacemos con esa atracción que tenemos, pero no somos necesariamente responsables de aquello que nos atrae. So for the Christian who is same-sex attracted, así que para aquellos cristianos que se sienten atraídos hacia su mismo sexo, I say that the opposite of homosexuality is not heterosexuality, it is holiness. y lo que quiero decirte es que lo opuesto de la homosexualidad no es heterosexualidad, sino que es santidad. What about people who aren't in the church and who don't agree with the biblical sexual ethic? Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas personas que no forman parte de la iglesia y no están de acuerdo con la ética sexual bíblica? I actually support the rights of gay and lesbian people to live however they want. I don't think it's our business as Christians to judge people how they want to live their lives. Ahora bien, yo apoyo, como puedes ver aquí, los derechos de la gente gay, lesbiana y transexual a vivir su vida como ellos quieran. No es el lugar de cristianos juzgar o tomar la libertad que todos tenemos para vivir la vida que elegimos. No hay que forzar. 1 Corinthians chapter 5, verse 12. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 12. Are we reading it? No. Okay, no. No lo vamos a leer. But the Apostle Paul there tells us that
Christians should not judge those outside of the church. Pero Pablo nos está diciendo que los cristianos no deben juzgar o condenar a aquellos fuera de la iglesia. We have a responsibility to hold each other accountable inside the church, but those outside the church, it's not our business. Tenemos la responsabilidad de, por así decirlo, ayudarnos mutuamente a vivir para Dios dentro de la iglesia, pero esa misma responsabilidad no es la misma fuera de la iglesia. ¿Sí? Hay otro estándar. So people are free to live however they want. It's the freedom that God has given all of us. Así que bueno, pues la gente fuera tiene la libertad, libre albedrío de elegir sus vidas. Otra cosa es que eso. But if someone was to come to church and they wanted to learn about God in the Bible, we would teach them what the biblical sexual ethic is. Ahora bien, si alguien de fuera entra a la iglesia y quiere aprender lo que Dios piensa sobre la ética sexual cristiana, claro que le vamos a enseñar el estándar de la Biblia. So it's been a difficult year, or 2 years for my family and I. Han sido dos últimos años muy difíciles para mí y para mi familia. About 2 years ago, my wife Kathy was diagnosed with stage 4 brain cancer. Y hace 2 años mi esposa fue diagnosticada con cáncer sobre el cerebro. Stage 4 brain cancer. Cáncer de cerebro en fase 4. Yep. So she was very sick for about a year. Next slide. Go ahead. Y ella estuvo muy enferma durante 1 año. This is a picture of Kathy and I taken about 4 months before she died. Y esta es una foto de Kathy y yo en un barquito, una foto que tomamos 4 meses antes de que ella muriera. And so she passed away this past August. Y ella murió en agosto. So if you could please be praying for me and my 4 children as we miss her terribly. Forgiveness, very much. Y bueno, pido que oréis por mi familia y por mí. Great. Next slide. Thank you. So, let's get into our lesson. Pues vamos a entrar a la lección. Okay, great. So today's lesson, we're going a little bit longer than what we normally do on a Sunday because of the translation and this introduction. Vamos a tener una clase un poquito más larga por la introducción que hemos tenido y por el hecho de que está siendo traducida la clase. Yeah, but I trust you'll be patient with me. Y así, pero confío en vosotros de que vais a ser pacientes conmigo. Don't worry, everybody will get home and have lunch on time. It's okay. Tranquilo, vais a llegar a casa y luego vais a comer. I have a football game to get to this afternoon. I don't want to be so long either. Yo tengo un partido de fútbol esta tarde y tampoco quiero llegar tarde. Right. Real Madrid? Real Madrid? Yeah, that's what they're called. Yes, the team. I don't care about soccer. Wrong person, man. Oh my gosh. I know, vaya típico. Okay, so I would like to talk in our final minutes together about how close God can be to us. Y me gustaría hablar durante el último tiempo que tenemos aquí juntos de cuán cerca está Dios de nosotros. The truth is, a lot of times God can seem very distant and far away. Pero la verdad es que a veces Dios puede parecer como que está muy lejos. A lot of times we can think that maybe God doesn't care about what we're going through. Incluso podemos sentir o pensar que a Dios no le importa lo que estamos sintiendo o sufriendo. Certainly after my wife passed away last August, I have been fighting to have this close relationship with God. Y de hecho, justo después de que mi mujer falleciera, estuve luchando bastante para acercarme a Dios. And so there's been many times when I felt like God is very distant and far away and not interested in what's happening in my life. Y muchas veces me he sentido que Dios estaba muy distante de mi vida y que no le interesaba para nada aquello que estaba pasando. The truth is, I think as long as we're on this side of eternity, we will always struggle with having a close relationship with God. Pero yo creo que mientras estemos aquí en la tierra, en nuestra vida vamos a siempre tener esta tensión de encontrar a Dios, de buscarlo. Yeah, it's hard enough to have a close relationship with people that we see and care about, much less with an entity that we never get to actually see. Si ya es difícil, ¿verdad? Con aquellas personas físicas, corpóreas, con las que tenemos relaciones, estar cerca, pues cuanto más con esta entidad abstracta que muchas veces ni vemos. But I put before you, it is a relationship worth fighting for. Pero os digo que es una relación que vale la pena luchar. In James chapter 4, verse 8. En Santiago capítulo 4, versículo 8, ¿are we reading this? No. No leemos tampoco eso. It says, come close to God and God will come close to you. Dice, acercaros a Dios y Dios se acercará a vosotros. So the truth is, God wants to be close to each one of us. Así que la verdad es que Dios quiere estar cerca de cada uno de nosotros. How exactly do we do that? Pero, ¿de qué manera exactamente? Especially when life's really hard. Y sobre todo cuando la vida se pone muy complicada.
So to start this morning, to help us understand this, I think it would be good for us to maybe see things through God's eyes. Y yo creo que para empezar esta mañana y entender esto, creo que la mejor manera es ver las cosas a través de los ojos de Dios. Have you ever wondered, given all the pain and grief that it caused, why God went through the trouble of making us to begin with? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios iba a crearnos con todo el dolor y el sufrimiento que eso pues incluía? What was he after? What was his purpose in all of this? What was God hoping to get out of creating us, human beings? ¿Qué es lo que Dios quería? ¿Qué esperaba con nosotros los humanos como creación? ¿Qué es lo que estaba buscando? So, we can actually learn a lot as we read through the story of God and his relationship with mankind throughout the Bible. Y es curioso porque podemos aprender muchísimo cuando leemos acerca de cómo Dios interactúa con la humanidad a lo largo del tiempo. So let's consider the very first relationship that we read about between God and man. Así que consideremos las primeras relaciones que Dios tuvo con el hombre y la mujer. Of course, the story begins with this couple, Adam and Eve. Así que, como bien sabéis, la historia empieza con esta pareja llamado Adán y Eva. And I think most people picture it like this. Y yo creo que la mayoría de personas nos lo imaginamos algo así. Adam lived in the garden, and God lived somewhere far away in heaven, and occasionally he would come down and visit Adam. Nos imaginamos algo así como que Adán vivía en el jardín del Edén y de vez en cuando pues Dios se pasaba por ahí a saludar, ¿verdad? But that's not how it really was. You see, the truth is that God is omnipresent. He can be everywhere at the same time. Pero la verdad es que no fue así porque un atributo de Dios es que es omnipresente, también omnipotente, y por eso está en todos los sitios. So in the Garden of Eden, God was with Adam. In a sense, they were friends. We read that story, and they actually hung out together. Y leemos en la Biblia que Adán estaba en el jardín del Edén y Dios pasaba tiempo con Adán, como si fueran amigos, eran como amigos. When Adam worked, God was right there. Cuando Adán trabajaba, Dios estaba ahí. When Adam named the animals, God was right beside him. Cuando Adán nombró a los animales, Dios también estaba ahí. The Bible says that whatever the man called each living creature, that was its name. That was tough. Okay. The Bible says that whatever the man called each living creature, that was its name. Que la Biblia dice que lo que sea que el hombre llame a esas criaturas, esos van a ser sus nombres. So God would look over at Adam and say, "Hey Adam, good name, hippopotamus. You're a good name." Así que Dios pues se acercaba a Adán y decía, buen nombre le has puesto al hipopótamo, ¿verdad? And when God created Eve, y cuando Dios creó a Eva, Adam looked over and said, "Hey God, good job." Adán miró a Dios y dijo, oye, Dios, buen trabajo. So we get this picture as you read through the book of Genesis that actually Adam and Eve and God were friends. Así que cuando tú lees el relato del Génesis te das cuenta que hay una imagen de la relación entre ellos que era cercana, de Adán, Eva y Dios, bastante cercanas como amigos. But then something happened which we traditionally call today the fall. Pero después de eso algo ocurrió y este algo es lo que denominamos tradicionalmente como la caída. And after the fall, the Bible tells us that God came to have a walk with Adam in the garden. Y la Biblia nos dice que después de la caída Dios fue a Adán para tener una conversación, para caminar con él y hablar. As you read through the story, it actually tells us that God and Adam would go through walks together. It was like their time together. Y la Biblia nos dice de que Dios y Adán como tomaban paseos juntos. Literalmente dice eso. Yeah, but then all of a sudden after the fall, God went to go on his walk with Adam to hang out as a friend, but Adam was suddenly gone. Y es curioso porque después de la caída Dios, como de costumbre, fue a tomar un paseo con Adán, pero de repente Adán no estaba. So God called out, he said, "Adam, where are you?" Así que Dios llama a Adán, Adán, ¿dónde estás? But as the story goes, it says that there was some rustling behind some shrubbery because Adam knew that he had sinned and he was now hiding. Pero sabemos por la historia de que había ahí una tensión de que realmente Adán no estaba porque se estaba escondiendo. So suddenly things changed in the relationship. Y algo cambió entre la relación de Adán y Dios. God wanted to be close to Adam, but Adam didn't want to be close to God. Dios quería estar cerca de Adán, pero Adán no quería estar cerca de Dios. And so it broke God's heart, but God didn't give up. Y eso rompió el corazón de Dios, pero Dios no se rindió. You see, God's great desire was to be with Adam. Así que como podemos ver, el gran deseo que Dios tenía era realmente estar con Adán. God longed for their intimacy of the walks of just hanging out, but Adam wasn't interested.
Dios anhelaba aquellos paseos con Adán, anhelaba pasar tiempo con él, pero no sucedió. Eventually, Adam and Eve died. Next slide. Así que bueno, pues con el tiempo Adán y Eva pues murieron. So God worked with Adam's descendants, with these different people that we read about throughout Scripture, where God kept trying to be close to these individuals. Así que Dios luego pues trató de estar cerca con la descendencia de Adán, y vemos en la Biblia cómo Dios tiene intentos continuos de acercarse a estas personas. And every once in a while, one person would get it. Y de vez en cuando, una sola persona de vez en cuando lo entendía. So for instance, we're told of this story as you read through the Bible of this guy called Enoch. Por ejemplo, leemos historias en la Biblia de aquel personaje bíblico Enoch. And he was one of the few people who understood this concept, and so the scriptures tell us that he walked with God. Y era una de las pocas personas, Enoch, que entendió esto y que era una de las pocas personas que caminaba con Dios. Later the Bible tells us that Noah walked and lived with God. También luego la Biblia nos dice que Noé vivió y caminó con Dios. And it's not like God was being elusive and trying to make it difficult to be close to people. It's just that people had such a hard time being close to him. Y no es que Dios quisiera ponerlo muy difícil para que la gente esté cerca de él, sino que la gente decidiera voluntariamente no estar cerca de Dios. Now the simple truth is that most people didn't want to be close to God. Y la verdad es que la mayoría de gente simplemente no quería estar cerca de Yeah, Dios. so mostly people just hid from him. Así que mucha gente pues se escondió de él. But God kept wanting to be close to people, so he came up with another plan. Pero Dios seguía intentando estar cerca de la gente, así que nada, se le ocurrió otro plan. So picture this, it's like maybe one day God was sitting up in heaven and he looked over at the angels and he said, I have a new plan, a new way to be close to people. Pues imagínate esto, ¿verdad? Dios ahí sentado en su trono en el cielo y decía, ya tengo un nuevo plan para estar cerca de nuevo con la gente. And so he came up with this idea that he would have a relationship with people, and he called it Israel. Así que tuvo esta idea de estar más cerca de las personas con un pueblo llamado Israel. And so these were going to be his people, and he wanted to have a relationship with this group of people. Y este grupo de personas iba a ser su gente y quería tener una relación más íntima con este grupo de And so personas. God said to the angels, man, I'm so excited. These are going to be my people, and I'm going to have a relationship with Así que them. Dios dijo nada, estaba muy emocionado con los ángeles y decía, esta va a ser mi gente, voy a tener una relación con ellos. Yeah, they're going to be so excited, they're going to want to have a relationship with me too. Y yo voy a estar tan emocionado que también ellos van a estar emocionados, entusiasmados de tener una relación conmigo. And so as we read throughout the history of Israel, there were different people who stood out that God really, latched onto. Así que a lo largo de la relación, a lo largo de la historia de Israel vemos ciertas personas que Dios realmente latched on. I don't know. Que estaban conectados. So we have these different people. The scriptures tell us that God was with Abraham, he was with Isaac, he was with Jacob. Sí, por ejemplo, tenemos distintos relatos en cómo Dios estaba cerca de Abraham, de Isaac, de Jacob. And so God would do surprising things, all in an attempt to continue to have a relationship with mankind. Y Dios trataba de hacer cosas sorprendentes solamente con el propósito de estar cerca con la humanidad. For instance, Jacob had a son called Joseph. Por ejemplo, Jacob tenía un hijo llamado José o Josué. José. Yeah, and Jose, that's his name? Yeah. Joseph? I guess. Yeah, poor Jose was having a tough time. Y el pobre José pues estaba pasándola mal. Yeah, things didn't work out very well for that guy. Y no funcionaban, las cosas no le salían bien. So he was sold into slavery. Así que a él le vendieron como esclavos sus hermanos. Yeah, but yet the Bible says God was with Jose. Pero aún así la Biblia dice que Dios estaba con José. Yeah, then he ends up in prison and the story continues. God was with Jose. Y luego estuvo en la prisión, pero aún así dice la Biblia que Dios estaba con José. So time and time again, even though people went through difficult times, Una y otra vez, a pesar de que la gente pasara tiempos difíciles, God was always with them. Dios estaba con ellos. What about when the Israelites wanted to get away from the Egyptians? ¿Y qué pasó también cuando los israelitas huyeron de los egipcios? So God wanted to be close to them. Dios aún así quería estar cerca de ellos. Yeah, so even as they left Egypt, we're told that at night God built a pillar of fire to be with them, and then he was with them throughout the day too. Incluso cuando los israelitas se fueron, Dios había como hecho un pilar de fuego para estar con él en su presencia. So we get this picture throughout the Old Testament of God constantly finding new ways to be close to humankind. Así que vemos constantemente distintas imágenes, situaciones en las que Dios está intentando estar cerca de la humanidad. Yeah, time and time again, God is just saying, you're my people, I love you, I want to be close to you. Una y otra vez vemos a Dios diciendo, hey, sois mi gente, os amo, quiero estar cerca de vosotros. I'll be with you in the garden,
Voy a estar con vosotros en el I'll be jardín. with you in the flood. Voy a estar con vosotros en la I inundación. will be with you in prison. Voy a estar contigo en la cárcel. I will be with you in slavery. Voy a estar contigo si eres vendido como I'll esclavo. be with you in Egypt. Voy a estar contigo en Egipto. I'll be with you in the Voy a wilderness. estar contigo en el desierto. I'll be with you in the promised Voy a land. estar contigo en la tierra I prometida. just want to be close to you. Simplemente quiero estar cerca de ti. So we see over and over again God just falling over himself, trying to find new ways to be close to people like Carlos. Así que vemos a Dios una y otra vez tratando de estar cerca de gente como Carlos. But then God came up with a really crazy idea. Pero después Dios se le ocurrió todavía una idea más loca. So it's like one day God was hanging out in heaven, Así que otra vez Dios estaba ahí pasando tiempo en el cielo and he looked over at the angels, y miró a los ángeles and he said, I can't take it anymore. I've tried so many different ways to be close to people, but they keep running from me. No me aguanto ya, mira, he intentado tantas cosas para estar cerca de la humanidad, pero siguen huyendo de mí. So I've got a brand new way of being close to people. Así que tengo ahora un método nuevo para estar cerca con la gente. God was like, I can't stand it anymore. I love these people so much. So I'm going to do something crazy and radical. Así que no aguanto más, voy a hacer una locura para estar cerca de estas personas. Now I'm going to become one of them, and I'm going to go down there. Voy a volverme uno de ellos y voy a bajar. And the angels are like, what are you talking about? You're God. You can't become a human and go Y down los there. ángeles estaban, ¿cómo? Pero tú eres Dios, no puedes tú bajar y estar como un humano más. And God said, oh yeah, Y Dios dice, claro que puedo, watch this. obsérvame. So he snuck down. Así que, pues, bajó, ¿verdad? God snuck down in the middle of the night. Snack down. Bajó. Ah, vale, ok. O sea, así que Dios bajó en mitad de la noche He was born in a manger. y nació en un pesebre. He grew up in this tiny little one-stop light town. Y nació en un pueblo pues, muy pequeño He ended up getting a job pounding nails as a carpenter 8 hours a day. y consiguió un trabajo donde estaba ahí martillando todo el día como un carpintero. And now all of a sudden, God was with us. Y de repente Dios estuvo entre nosotros. Not just in spirit, No solamente en espíritu, but actually with us. pero realmente, tangiblemente con nosotros. For the first time and the only time in the history of the world, people could actually walk and talk and speak physically to God. Y por primera y única vez en la historia de la humanidad, las personas podían hablar, caminar físicamente con Dios. In fact, when Mary was told that she was going to have a baby, an angel told her De hecho, cuando a María se le dijo que iba a tener un bebé, that Jesus would be called Emmanuel. se le dijo que Jesús iba a ser llamado Emanuel. Do you know what Emmanuel means? ¿Sabes lo que significa Emanuel? God with us. Dios con nosotros. And even when God left his physical form 30 years later and went back to heaven, Incluso a pesar de que tiempo después, pues Dios ascendió al cielo, he figured out new ways to be close to us. buscó nuevas maneras para estar cerca de nosotros. At the end of his ministry, Jesus confirmed this when he said in Matthew 28, verse 20, Al final de su ministerio, Dios confirmó esto cuando dice en Mateo 28:20, surely I'm with you always to the very end of the age. les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. And so when you asked Jesus to come into your life and you became a Christian, Así que cuando tú le pediste a Jesús que entrara en tu vida, cuando te convertiste en cristiano, God sent his Spirit into your life. Why? Why did God send his Spirit into your life? Because he wanted to be close to you. Dios mandó su Espíritu Santo en tu vida porque quería estar cerca de ti. God's desire is so central that even at the end of the Bible, God tells us how he wanted to be close to us. Y el deseo de Dios es tan fuerte que incluso al final de la Biblia también nos muestra cómo Dios quería estar con nosotros. So in Revelation 21, verse 3, En Apocalipsis 21:3 it says, look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and he will be their God. dice, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Yeah, God's desire to be close to you is so strong, he's never giving up. Isn't that amazing? Y el deseo de Dios de estar contigo cerca es tan fuerte que nunca se rinde, busca siempre nuevas maneras. So as we begin to close,
Así que ya para terminar, I want to just talk about a couple of practicals that you can use for you to respond to God's desire to be close to you. me gustaría darte algunas maneras prácticas de cómo tú puedes responder al intento de Dios estando cerca de ti, de querer estar cerca de ti. As He's always done, as we've seen since the beginning of time, God is always reaching out to you somehow, somewhere, some way. Y como te das cuenta, Dios siempre está buscando desde el inicio de la historia cómo acercarse a la humanidad y cómo tener una relación contigo. God reaches out to you through creation. Dios se acerca a nosotros a través de la creación. Sometimes God will use other people to reach out to you. A veces Dios va a utilizar otras personas para que tú te acerques a Él. Certainly uses Scripture. Obviamente también utiliza las escrituras. God will use everyday activities to reach out to you. También va a elegir actividades para acercarse a ti. God will even use world events to reach out to you. Incluso eventos mundiales también para acercarse a ti. A lot of times we're living our lives and we think, where is God? And we don't feel or see Him, but I'm telling you, He's right there beside you. Y muchas veces vivimos nuestras vidas como diciendo, ¿dónde está Dios? Pero te lo digo de verdad, es que Dios está ahí. So about 6 weeks after my wife died, I was invited to go to a conference in Panama. 6 semanas después de que mi mujer falleciera, se me invitó a hablar en una conferencia en Panamá. Now looking back now, I probably shouldn't have gone. It was a very difficult and challenging time in my life. Y ahora me doy cuenta que quizás no fue lo más adecuado hacer eso justo 6 semanas después. Estaba pasándola mal. For some reason I decided to go to this thing. Pero no sé, por alguna razón, pues decidí ir a la conferencia. So I was sitting on the plane, and normally when I would travel, my wife Kathy would be sitting right beside me. Y yo estaba en un avión y normalmente cuando yo viajo mi mujer está a la derecha. So when we would travel, you know, she would be sitting there maybe reading her book, and she'd have a drink in her hand, and she'd be sitting there relaxing. Y cuando viajábamos por lo general ella estaba pues tomando una Coca-Cola, una bebida y leyendo un libro, relajándose. Yeah, and it would be very common for me to just look over at her and say, honey, I love you. Y era muy normal para mí simplemente a veces girarme y decirle, hey, cariño, te quiero. Yeah, and I would reach over and maybe stroke her leg. Y a veces pues le acariciaba la pierna. And she would look over at me and say, I love you more. Y ella miraba de vuelta y me decía, yo te quiero más a ti. But now here I was on this plane to Panama. Pero en esta ocasión estaba montado en este avión yendo a Panamá. And I looked over beside me, and instead of my wife sitting there, Y en vez de ver a mi esposa sentándose a mi lado, there was this old big fat guy sitting beside me. estaba un hombre gordo y calvo al lado de mí. And something told me it was not safe to look over and say, I love you. Y obviamente me di cuenta que quizás no era muy sabio girarme a él y decirle que le quería. I didn't think it would be a good idea to stroke his leg and say, I love you. Tampoco pensé que era buena idea sobarle la pierna y decirle que le quería. So I was sitting there just thinking about Kathy, and I started to cry. Y nada, estaba ahí sentado pensando en Kathy, mi esposa, y me puse a llorar. Yeah, not ugly cry, but you know, just like some tears coming down my face. Sí, no rompí a llorar, pero sí, tenía lágrimas cayéndome de la cara. So I was sitting there, my eyes were closed, tears were going down my face as I was thinking about Kathy. Estaba con los ojos medio cerrados y las lágrimas caían. And all of a sudden, I heard a voice from across the aisle of the plane. Y de repente escucho una voz, pues al otro lado del pasillo, del avión. And I thought it was maybe the stewardess. Y pensé que era la azafata. But I looked up and it was a young man, maybe about 20, 21 years old, sitting across the aisle. Pero lo curioso es que era un hombre joven sentado al otro lado del pasillo del avión. Didn't know this guy, never met him before, didn't know anything about him. Yo no conocía a este chico, nunca lo había visto antes, nada de nada. So he reached over and he touched me and he said, "Are you okay?" Y de repente se inclinó, se acercó y me tocó y me dijo, hey, ¿estás bien? And he said, "I can see you're crying. Are you all right?" Me doy cuenta que estás llorando, ¿estás bien? So I was like, yeah, I'm fine. I'm fine. He said, "What's wrong?" Y yo estaba aquí limpiándome las lágrimas y decía, mira, estoy bien, no pasa nada. I said, "Thanks for asking that. My wife just died a few weeks ago, and I'm just missing her." Y él me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo le dije, bueno, mi mujer ha muerto hace poco, 6 semanas han pasado y simplemente pues la echo de menos. And so he said, "Wow, I'm so sorry. I'm going to pray for you." Y él me dijo, lo siento mucho, voy a orar por ti.
So I never saw him again, never talked to him again, don't know anything about him. Nunca le volví a ver, nunca volví a hablar con él, no sé nada de él. But I believe that in that moment, God used this kid 40,000 feet in the air to reach out to me and let me know that God was close to me after all. Pero yo creo firmemente que Dios utilizó a este hombre joven para hacerme saber que Dios estaba a mi lado, que estaba siendo cuidado. You see, so God can use an infinite number of ways to reach out to you and let you know that He's right beside you. Y como puedes ver, Dios puede utilizar múltiples maneras para asegurarse de que tú sabes que Él está a tu lado. Our part is to learn to continually focus our attention on God. Nuestro rol es continuamente tratar de enfocar nuestra atención a Dios. Yeah, let's learn to think about Him, Aprendamos a pensar en Él, to talk about Him, a hablar de Él, to ask for His help, a aprender a pedir su ayuda to tell Him about our plans, y contarle nuestros planes, to pour out our hearts to Him, derramar nuestros corazones a Él, yeah, to tell Him about our problems, decirle nuestros problemas, tell Him when we're happy, decirle cuando nos sentimos felices, give Him thanks for things. agradecerle por las cosas que tenemos. But it's got to be difficult for God to reach us in our society today. Pero seguramente es muy difícil para Dios acercarse a nuestra sociedad, a nosotros. En Right? este We're also busy. We have stuff going on all the time. y estamos todo el tiempo ocupados, tenemos miles de cosas que hacer. Right? The music is always playing. The television is always on. We're always on our cell phones. Siempre hay música, vemos un montón de pantallas todo el tiempo, siempre estamos en el móvil, siempre está sonando. So I think a lot of times God is reaching out to us, but we're so busy and we cram so much stuff into our heads that we can't even hear Him anymore because life has gotten so busy for us. Pero muchas veces estamos tan llenos de cosas, acumulamos tantas cosas, nos llenamos la vida de miles de cosas que no somos capaces de ver lo que Dios está haciendo, de cómo se está tratando de acercar. Yeah, so we've got to help God out a little bit. We've got to work on trying to hear Him better. Así que nosotros, por así decirlo, necesitamos ayudar un poco a Dios, buscar la manera de escucharle mejor, de estar atentos. So how do we do this? Here's some ideas of what we can do this week. Así que, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, os quiero dar un par de ideas de cómo podemos hacer esto esta semana prácticamente. When you're at work or you're at school or you're at home and you begin to worry or feel anxious about something, Cuando estés en el trabajo, en la casa, en donde sea, y te empieces a sentir preocupado por cualquier cosa, consider how throughout all of human history, God has tried His best to reach out to mankind. medita en cómo a lo largo de la historia Dios ha intentado una y otra vez estar cerca de ti. That means He wants to be close and He wants to be intimate with you too. Y eso quiere decir que quiere estar cerca, que quiere tener una relación íntima contigo. He's big enough to take care of whatever problems you're going through. Y Él es muchísimo más grande para encargarse de tus problemas minúsculos. When you're faced with some kind of temptation, be honest with Him. Tell Him what you're going through. He understands. O cuando te encuentres tentado con algo, sé honesto, cuéntale exactamente lo que se te está pasando por la cabeza y lo que estás sintiendo. If you're feeling, I don't know, insecure and unlovable for some reason, it's okay. God understands. O si te estás sintiendo que no eres amado, que te odias a ti mismo o que te sientes odiado por la sociedad, también díselo a Dios, no pasa nada. So there's one scripture I think might help you, and it's this one here, in Psalm 16, verse 8. Y hay una escritura que a mí me encanta y que creo que os va a ayudar mucho, que es Salmos 16, versículo 8. I have set the Lord always before me. Siempre tengo presente al Señor. So as you strive this week to connect with God, work hard to constantly put God always before you. Así que a medida que intentamos hacer esto esta semana, tratemos de mantener siempre a Dios presente en el trabajo, donde sea. Yeah, spiritual growth is simply us increasing our capacity to learn to be closer to God. Realmente el crecimiento espiritual consiste fundamentalmente en aprender a incrementar nuestra capacidad de estar cerca de Dios. God's great desire is to be close to you. El mayor deseo de Dios es estar cerca de ti. He's gone to extreme lengths to make sure that you know it. Ha hecho todo lo posible para asegurarse de que tú lo sabes. And He shows you this in different signs all the time. Y lo hace de distintas maneras, con distintas señales, todo el tiempo. So this week, lean into prayer, lean into the Word, and look for ways to see God. Así que esta semana acércate a la palabra, acércate a la oración y busca maneras de cómo Dios, de acercarte a Dios. Understanding that God is doing everything He can to be close to you. Y entendiendo que Dios está haciendo todo lo que está en su poder para acercarse a ti.
So let's all reach out our hand and grasp the hand that is reaching out to us. Así que inclinémonos y acerquémonos a la mano y cojamos la mano de aquel que ya está extendiendo la suya. Because God is closer than you think He is. Porque Dios está más cerca de lo que tú crees. Guys, thank you. I want you to know that I have heard about the Madrid church for a lot of years. Y quiero que, muchas gracias y quiero que sepáis que he escuchado muchas cosas sobre la Iglesia de Madrid durante muchos años. I've heard about your faith, I've heard about your courage, I've heard about the kind of impact you're trying to have. Y he escuchado de vuestra fe, de lo que habéis pasado, del tipo de impacto que queréis tener. But I can't tell you what an honor and privilege it is to now not just hear about you, but actually get to see you face to face. Pero no tengo palabras para expresar lo increíble, el honor de poder no solamente haber oído de vosotros en el pasado,